Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 6 solamente. Hebreos capítulo 11, versículos 4 al versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Señor entonces. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Tome asiento, hermanos. A modo de introducción, nosotros ya, creo que estuvieron todos ustedes la semana pasada, donde estuvimos hablando de los 3 primeros versículos del capítulo 11, ¿cierto? Habíamos dicho que en el capítulo 11 el autor de Hebreos se volcaba totalmente a hablar de la fe. Y la semana pasada, justamente en los primeros 3 versículos, hicimos quizá una descripción de la fe. Vimos la fe desde una perspectiva quizá un poco más profunda y vimos ciertas diferencias también que hay en la fe, ¿cierto? Hablamos de la fe nominal, de la fe verdadera, ¿cierto? De la fe para salvación, de la fe salvífica. Ahora bien, hoy día vamos a tomar estos versículos porque el autor va a continuar hablando de la fe en primer lugar y está hablando del mismo contexto, como lo podemos ver dentro del capítulo 11. El título del sermón de hoy se llama Solamente por la fe. Y es muy probable que todos los títulos que tengan que ver en el capítulo 11 tengan que ver con la fe. Para eso entonces vamos a ir al texto para que podamos ver qué es lo que dice entonces la Escritura. Versículo 4 nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Yo creo que una de las personas más conocidas de la Biblia, el nombre más conocido de la Biblia, ciertamente es Abel, ¿cierto? Algunos lo conocen y saben que Abel es, ¿cierto?, hijo de Adán. Otros, como el presidente, ¿cierto?, hablaba de Caín como que era hermano de Adán. No, generalmente la gente sabe quién es Caín porque a pesar de lo poco que se habla en la escritura de Caín, porque se habla muy poco, o sea, de Abel, se habla muy poco de Abel, es un hombre conocido. ¿Por qué? Porque se entiende que fue el primer hombre asesinado en la historia, ¿cierto? Fue el primer hombre que sufrió siendo inocente. Sabemos de Abel que es hijo de Adán, ¿cierto? El segundo hijo de Adán. El primero era Caín. Lo que quizás, yendo un poco al texto, lo que quizás más llama la atención al ver esta enumeración, porque recordemos que lo que está haciendo el autor desde ahora es enumerar a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y pasa por alto, ciertamente, a Adán. Muchos pensarían, y quizás si estuviéramos tratando nosotros de hacer una escritura, ¿cierto?, mandando una carta o haciendo un estudio para hablar de los héroes de la fe, muy probablemente hubiéramos nosotros incluido también a Adán. Pero el autor de Hebreos no incluye a Adán y pasa directamente a su hijo Abel. Siento que Abel, como habíamos dicho, es un nombre que aparece muy poco en la Escritura. Lo que más se conoce de Abel, como habíamos también dicho, es que fue asesinado por su hermano Caín, ¿cierto? Pero bien, cuando nosotros empezamos a analizar la muerte de Abel, ¿por qué murió? ¿Qué es lo que hay detrás
¿cierto? Detrás de cámaras, como se dice, tras bambalinas, vamos a ver por qué, vamos a darnos cuenta de por qué el autor está exaltando, ¿cierto?, a Abel. Nosotros sabemos también, hermanos, porque esto lo pasan desde las escuelas dominicales, ¿cierto?, de que tanto Caín como Abel presentaron ofrendas a Dios. Y que Caín, al presentar su ofrenda y no ser bien recibida por Dios, ¿cierto?, se enardeció contra su hermano, ¿cierto?, y lo mató. Génesis 4 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín, versículos 6 al 8, por si lo quiere anotar: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es lo que dice el relato de Génesis. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué es lo que está diciendo Génesis? ¿Por qué no fue recibido el sacrificio o de alguna manera la ofrenda de Caín? ¿Por qué fue rechazada, ¿cierto?, la ofrenda de Caín? Porque como dice la Escritura, la ofrenda de Caín fue mala, fue mal hecha, no fue bien hecha. No fue una ofrenda, hermanos, no fue una ofrenda entregada en fe, no fue una ofrenda entregada ni con amor ni con devoción hacia Dios. En la persona de Caín no había un entendimiento ni una consideración de Dios. No había un entendimiento de la santidad de Dios. Y por tanto, cuando Caín presentó su ofrenda a Dios, lo que quiso hacer fue nada más que cumplir. Cumplir. Es la misma forma, hermanos, que tenemos nosotros hoy día de pecar. Muchos nos extrañamos de Caín, ¿cierto? Pero ¿cómo hizo una ofrenda tan mala? Pero es la misma forma de pecar que hoy día nosotros tenemos, día a día. Fíjense que nosotros generalmente entregamos también sacrificios, ofrendas a Dios, pero de lo que nos sobra, para cumplir, derechamente. Incluso el día del Señor muchas veces se hace, voy a ir para cumplir. Y se hace para cumplir sin tener en cuenta de lo que dice el autor en el contexto general. Que si nosotros no nos acercamos con fe al Señor, no sirve de nada. Si realmente nosotros no nos acercamos al Señor con entendimiento, si nosotros no venimos al día del Señor con un entendimiento, con una verdadera intención de observar a Dios, de descansar en Dios, de conocer a Dios, es un sacrificio como el de Caín, exactamente el mismo. Nos pasa en las oraciones, nos pasa en nuestros estudios, nos pasa en toda nuestra conducta. Hacemos lo mismo que Caín. Ahora fíjense que Caín muestra adicionalmente su tremendo y orgulloso corazón. Porque como dice el texto en Génesis 4, el Señor le pregunta a Caín: ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás de alguna manera de mal humor? Y le dice: si tú hubieras hecho las cosas bien, ¿acaso no serás enaltecido? En otras palabras, si es que realmente tú lo hicieras bien, ¿acaso yo no te premiaría o no recibiría realmente tu ofrenda? Pero como no lo hizo Dios, como lo hizo mal, y aparte Dios no recibió esa ofrenda, él se enoja, se amurra, que es algo que también pasa mucho en los profesantes de la fe. Yo le doy algo a Dios pensando que Dios me tiene que de alguna manera retribuir conforme yo quiera. Y si Dios no retribuye lo que yo se supone le estoy dando como sacrificio, yo me enojo. En el fondo,
como dice hoy día muy común, ¿cierto? Hashtag, todos somos Caín. Porque todos realmente caemos en eso. Todos caemos en eso. Todos tenemos actitudes caínistas, podríamos decir. Caín se enojó porque no fue recibido su ofrenda, siendo que él ofrendó mal. Ofrendó, podríamos decir, una sobra para Dios. No realmente dio lo que Dios le había pedido. Ahora bien, cuando Caín se enoja por no haber sido recibida su ofrenda, más aún, ese enojo lo lleva a irarse contra su hermano, contra Abel, y lo mata, siendo su hermano. Y aquí llegamos a la persona de Abel. A comparación de Caín, Abel presentó una ofrenda y esa sí le agradó a Dios. Y el problema no estaba en la ofrenda, porque quizás cuando nosotros vemos la Escritura, tendemos a pensar de que el problema estaba en la ofrenda, porque estaban ofrendando cosas diferentes. Pero no era el problema la ofrenda en sí. El problema era con qué disposición, ¿cierto?, se estaba entregando. Si esa ofrenda iba con fe o no iba con fe. Y fíjese lo que está diciendo el autor. Caín agradó a Dios porque su ofrenda la presentó con fe. O sea, de alguna manera lo que está diciendo es que, y lo que de alguna manera lo dice el mismo Jesucristo más adelante, Abel era un hombre justo ante Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que anhelaba caminar en el camino de Dios. Anhelaba adorar a Dios. Quería obedecer a Dios. Y por tanto, cuando presenta su ofrenda, lo hace, digamos, en fe. Y por tanto es recibida y el Señor la recibe con gozo. Es agradable ante Dios. Son impresionantes las palabras del autor para describir a Abel. Dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Hoy día a la tarde vamos a hablar de la justicia de Dios. Quizás vamos a recordar lo que estamos hablando hoy día. Porque si usted se fija, se va a repetir esto del justo. Por la fe somos hallados justos delante de Dios. Por la fe Abel fue hallado justo. El autor dice que Abel fue hallado justo por el sacrificio que entregó. ¿Pero por qué? Porque ese sacrificio que entregó, lo entregó en fe. Es en virtud de la fe de Abel que ese sacrificio o esa ofrenda, ¿cierto?, Dios la recibe y es agradable a él, solamente por medio de la fe. Cuando Dios pidió esa ofrenda a Caín y a Abel en este caso, en línea con su fe, actuó y entregó una ofrenda conforme a lo que Dios realmente había estado pidiendo, una ofrenda en obediencia, en amor. Ahora, ¿cómo llevamos esto hoy día? ¿Cuáles son las peticiones de Dios para nosotros? Andar en sus caminos, ¿cierto? Obedecer su palabra, caminar en fe, porque nosotros somos llamados a caminar en fe. Recordemos que esta escritura es algo que para nosotros también es de exhortación. Caminar en fe, caminar en obediencia, caminar en sacrificio. Porque el mismo Pablo, ¿cierto?, dice en Romanos 12, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros somos un sacrificio vivo y constante, ¿cierto? El tema aquí entonces, y en similitud con lo que está diciendo el autor, ¿cómo vamos a presentar esos sacrificios? ¿Para cumplir o en fe? Ya hay una diferencia. Porque se acuerdan que, hermanos, que nosotros habíamos hablado la semana pasada de que hay dos tipos de fe. ¿A qué tipo de fe se referirá entonces aquí? A la fe verdadera. Una fe, un entendimiento, ¿cierto?, de quién es Dios, quién es nuestro Señor, es nuestro Salvador. La Escritura es su palabra, esto es verdad, esto es una verdad inamovible, ¿cierto?, absoluta, y nosotros entendiendo que todo lo que dice la Escritura es cierto, nosotros en esa fe nos movemos.
¿Por qué una ofrenda entregada, por ejemplo, por mucha gente que dice, voy a ir a los Vázquez y voy a ir en fe a Dios, ni siquiera al santo, a Dios, va y hace una ofrenda, ¿cierto? Y camina de rodillas 20 kilómetros. Es un tremendo sacrificio. Porque esa ofrenda no es recibida por Dios. Porque esa es una ofrenda como la de Caín. Dios no pidió esa ofrenda. Lo que Dios pide de los hombres está aquí, en su palabra. Y Dios no pide cosas, ¿cierto?, como esas. Dios pide cosas como la obediencia. Derechamente, caminar 20 kilómetros de rodillas no es obedecer a Dios. Es un esfuerzo humano por agradar a Dios. Y lo que dice la Escritura es que ningún hombre, con sus esfuerzos humanos, ni aunque todo lo que quiera hacer con la mejor de su disposición, si es que no está en la fe, no es justo y por tanto no es recibida por Dios. Por el contrario, Abel era un hombre justo. Y sabemos que era un hombre justo no solamente porque lo dice el libro de los Hebreos, es porque nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que era justo. Mateo 23:35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, dice. ¿Hay justos en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hay salvados en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Fue su sangre derramada también en muchas ocasiones? Sí. Y el Señor está diciendo, uno de los justos, ¿cierto?, es Abel. Abel fue justo. ¿Y por qué Abel fue justo? Porque era un hijo de Dios, hermanos. Abel era también en ese momento, hijo de Dios. Era un hombre que tenía la fe verdadera. El autor concluye su alusión a Abel diciendo que después de su muerte, Abel es un testigo constante y su sacrificio habla por él. En otras palabras, la fe de Abel, hermano, su justicia, es un ejemplo para todos los creyentes durante todas las épocas y tiempos, ¿cierto?, en toda la historia de la fe. Y lo que hizo Abel es recordado y será recordado para siempre. Eso es lo que está diciendo. Y es tanto así, es tan cierto lo que está diciendo el autor de Hebreos, que el día de hoy, unos cuantos miles de años después de lo que hizo Abel, hoy día estamos hablando justamente de lo que hizo él. A pesar de que su participación en la Escritura es solamente dura unos cuantos versículos. El sacrificio de Abel fue tan importante, hermano, y agradó a Dios, que para nosotros es un ejemplo. Por tanto, Abel es el primer héroe de la fe que enumera el autor de Hebreos, pero va a seguir. Y ahora va a hablar de Enoc, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así como Abel demostró su amor, ¿cierto?, para con Dios, Enoc, que es miembro, ¿cierto?, también, es parte, obviamente, de la genealogía de Adán, porque básicamente somos todos parte de la genealogía, pero es la séptima línea de la genealogía de Adán. Enoc es un hombre que también amó y caminó con Dios, demostró su amor a Dios. El autor de Hebreos escogió a Enoc como la próxima persona que serviría de un verdadero ejemplo para la fe de los cristianos, como nosotros hoy día, y de los hermanos hebreos del primer siglo. También de Enoc nos llama la atención que el relato es bastante escueto, es bastante corto. Los que les gustan los misterios, ¿cierto?, y esas cosas, saben que hay un libro apócrifo, ¿cierto?, de Enoc. Yo no sé si usted lo ha leído. Espero que después me comente qué dice. Pero Enoc aparece en el capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. Y lo que dice de Enoc es bastante escueto, es más escueto que incluso que lo que aparece de Abel. Solamente dice que cuando tenía 65 años fue padre de Matusalén.
Y ya Matusalén todos también lo conocemos porque el hombre más longevo de la historia humana, ¿cierto? Que vivió casi 1000 años, 969 para ser exacto. Enoc, después de ser padre de Matusalén, caminó 300 años con Dios. Estas cifras para nosotros parecen como wow, ¿cierto? Con orgullo a veces decimos, ¿cuánto tiempo lleva el cristianismo? No, yo soy cristiano hace 15 años, ¿cierto? No, yo llevo 25 años caminando en la fe. Pero Enoc tuvo 300 años caminando con el Señor. Algo poco, ¿cierto? 300 años caminando en fe con el Señor. O sea, ya eso es un ejemplo de la fe. Es un ejemplo de cómo este hombre caminó con Dios. Y entendamos algo, hermanos. Cuando la Escritura dice que Enoc caminó con Dios, no significa que iba con Dios tomado la mano, ¿cierto? Es una figura. No es que no iba con Dios hablándole todo el día en la oreja, no. Era un hombre, cuando se refiere a que era un hombre que caminó con Dios, se refiere a que era un hombre que caminó en la fe. Caminó en la fe de Dios a pesar de que ya el mundo para ese tiempo estaba bastante pervertido. El tiempo para ese mundo estaba bastante pervertido, hermanos. Y por tanto entendemos que Enoc marcó la diferencia. A pesar de la completa perversión del mundo en que vivía Enoc, Enoc caminó en línea, caminó en pos de Dios, en obediencia a Dios. Caminó en una devoción con Dios, caminó en una relación profunda con Dios. Y es en ese contexto donde Dios hace algo particular con Enoc. Totalmente excepcional, juntamente con lo que sucede con Elías, ¿cierto? Lo transpone, ¿cierto? Se lo lleva en vida. ¿Qué habrá pasado con él? Se lo llevó al cielo. De alguna manera, hermanos, Enoc tiene que haber muerto, ¿cierto? Muerto en su carne. ¿Por qué? Porque entendemos que en el cielo no entra carne ni sangre. Debe haber sido, ¿cierto?, transformado. Quizás, y esto son especulaciones, y es muy probable quizás, que sufrió la misma transformación que sufriremos nosotros los que habíamos quedado, que dice el apóstol Pablo. Aquellos que cuando el Señor vuelva no hayan muerto, les pasará básicamente lo mismo que a Enoc. Serán transformados para poder entrar al cielo. Porque Enoc era un hombre pecador igual que cada uno de nosotros. Si Enoc en su pecado hubiera llegado a la presencia de Dios, a su santidad, ¿cierto?, hubiera sido consumido por su santidad. Por tanto, tuvo que haber sido transformado. Pero estas son cosas que están veladas para nosotros. Sí sabemos, hermanos, que, como dice el autor, hay algo totalmente particular en Enoc, y es su fe. Lo que Dios hace con Enoc, lo hace en virtud de que había una unión con Enoc solamente por la fe. Había un lazo, un puente entre Enoc y Dios que era la fe. No quiere decir el autor que si tenemos fe vamos a ser traspuestos, a no ser que el Señor venga, ahí sí. Pero no quiere decir tampoco el autor que porque tenemos fe, no vamos a sufrir la muerte física, porque es muy probable que cada uno de nosotros muera, ¿cierto? Si es que el Señor no viene antes, todos vamos a morir, eso está de plano. Pero no sabemos cuándo el Señor va a venir, y puede que venga muy pronto. Lo que está diciendo el autor es que por medio de la fe es que Enoc agradó a Dios, y esa es la clave. El autor va a redundar en este argumento. Nadie se puede acercar a Dios, nadie puede agradar a Dios si no es por la fe. Solamente por la fe. Dios hizo con Enoc lo que decidió hacer en su soberana voluntad. Enoc no vio la muerte para ser traspasado directamente a la gloria, ¿cierto? Ahora bien, como ya hemos dicho, no hay diferencia entre Enoc y nosotros. ¿Por qué? Porque tanto como Enoc, como todos los hombres que existen, que han vivido en la tierra, todos son pecadores. Romanos 3 lo dice así: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios.
Pero Enoc, hermanos, por la fe fue justificado. Por la fe Enoc fue considerado justo. Ahora ve algo precioso, hermanos. Nosotros vemos a Enoc como un héroe, ¿cierto?, de la fe. Como alguien que fue librado de la muerte por la fe. La noticia es que nosotros estamos en la misma condición. Cada uno de nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido librados de la muerte eterna por fe. Podemos agradar a Dios por medio de esa fe que Dios nos ha dado. Podemos tener una relación con Dios. Y créanme que podemos y debemos caminar con Dios. Quizás si la Escritura se escribiera unos cuantos años, podría decir, y Ignacio, voy a usar ese nombre, caminó con Dios. Porque eso es lo que nosotros hacemos y tratamos de hacer, ¿cierto? Caminar con Dios. No significa que Enoc nunca se equivocó. No significa que Enoc nunca pecó. Porque Enoc sufrió las mismas luchas que nosotros. Pero se aferró fuertemente a Dios. O mejor dicho, Dios lo aferró fuertemente. Amén. Él dice entonces que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y eso lo hizo ¿por qué? Porque a pesar de que vivía en un mundo ya pervertido, caminó 300 años dando testimonio de que era un hijo de Dios. Él tuvo hijos, tuvo Matusalén, tuvo familia, tuvo más hijos, pero nunca se apartó del testimonio, nunca se apartó del camino de Dios. Y eso sin duda también es un ejemplo para nosotros. Nosotros podemos tener hijos, podemos tener familia, podemos hacer nuestras vidas, pero siempre andando en el camino del Señor. Enoc tuvo testimonio en su vida que agradaba a Dios. También un ejemplo para nosotros, porque nosotros deberíamos dar testimonio al mundo de que agradamos a Dios. Sigue entonces el autor diciendo, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto, hermanos, enseña una verdad espiritual absoluta, ¿cierto? Y que es de vital importancia para todo creyente. En las palabras de Pablo, quizás esta misma verdad suena así: todo lo que no viene de la fe es pecado. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Y déjenme decirle algo, hermanos. Esto es una realidad tremendamente profunda. Cuando nosotros nos vemos a la luz de los 10 mandamientos, ¿cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta que todo, absolutamente todo lo que hace el hombre es pecado. Todo, hermanos. Todo, absolutamente todo lo que el hombre hace es pecado. Porque en sí hay ya una contaminación en el corazón. Cuando nosotros miramos el primer mandamiento, ya nos damos cuenta de que ese mandamiento no lo cumplimos en lo absoluto. Y que todo lo que hacemos está contaminado por el primer pecado, por el primer mandamiento, que ha sido transgredido y que es transgredido por nosotros en cada momento. Porque ¿saben qué, hermano? Todo lo hacemos por nosotros. Todo lo hacemos por un bien particular, individual. Todo lo hacemos por egoísmo, finalmente. Por muy linda que sea su obra, lo hacemos por egoísmo. Todo lo que hacemos que no es de la fe y que no está intermediado por la fe es pecado. Si alguien quiere saber cómo puedo agradar a Dios, debe leer estas palabras. Sin fe es imposible agradar a Dios. El autor está hablando justamente de la fe. Pero lo que dice ciertamente es muy, pero muy profundo y claro. No hay otra forma de agradar a Dios que no sea por medio de la fe. No se puede agradar a Dios sin fe. Es totalmente imposible agradar a Dios sin fe. Todos los esfuerzos, hermanos, que nosotros hagamos, todas las
buenas intenciones, incluso presentar nuestras vidas, ¿cierto?, en sacrificio, incluso nuestras vidas, ser entregados para que nos torturen por el nombre de Dios. Si es que no es algo que está intermediado por la fe, no va a agradar a Dios. Un musulmán, ¿cierto?, se pone una bomba, se la cuelga en una mochila, va a un lugar y se supone que haciendo la yihad, ¿cierto?, la guerra santa, él se autoexplota, ¿cierto?, y termina muerto en 1000 pedazos. Él lo está haciendo pensando que lo está haciendo para Dios. Pero incluso, si lo hubiera estado haciendo para Dios, Dios no lo puede recibir, porque lo ha hecho sin fe. No está en la fe. La fe es el puente por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, por el cual nosotros podemos pasar, ¿cierto?, nuestras obras a Dios. La fe es primordial para poder alcanzar a Dios. Y no estamos hablando de la fe nominal. No porque yo piense creer que a Dios le va a agradar. No, es una fe verdadera, una fe entendida, una fe que está en el corazón del Hijo de Dios. Quizá un ejemplo muy burdo para esto. Y pido la disculpa antes de lo burdo que voy a hacer, pero nos va a entender algo también. Imagínense que usted tiene un hijo, ¿cierto? Y este hijo, con todo su amor, le va a preparar una comida a usted. Y le prepara una comida y le hace, no sé, un plato simple, pero lo hace con todo su esfuerzo porque le cuesta. Y hace unos tallarines con salsa, me imagino. Pero ¿qué pasa? Le presenta ese platito que está ahí, con todo su amor, pero ese plato viene contaminado. Viene con cianuro. Y si usted se lo come, se va a morir. Por más que él se lo haya hecho con todo su amor, ¿usted se lo va a comer? No, no se lo va a comer. ¿Por qué? Porque el ingrediente que trae ese platito, aunque haya sido dado con todo el amor, es algo que atenta contra mi propia naturaleza. Asimismo, el hombre que le quiere presentar a Dios todos los sacrificios posibles, incluso sus propias vidas, si es que vienen con pecado, no pueden ser recibidos. Y ese es el problema. El hombre presenta sacrificios, pero tiene ese ingrediente: pecado. Yo puedo esforzarme, puedo orar, romperme la rodilla y puedo hacer un montón de cosas, pero si no está la fe, ¿de qué sirve? Ahora, muchos van a decir, bueno, entonces no tengo que orar. Lo que le estoy diciendo es que si va a orar, hágalo entendiendo que es un hijo de Dios. Hágalo entendiendo que está por medio solamente por los méritos de Cristo y no por las cosas buenas que usted puede hacer. En la iglesia evangélica es una iglesia que lamentablemente se ha tornado meritocrática. En lo personal, piensa que porque yo hago más cosas, obtengo más de Dios. Porque yo hago más cosas, soy más que el otro. Porque yo hago más cosas, estoy más cerca de Dios. Porque hago más cosas, soy más regalón de Dios. Pero no son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Y los asumimos por la fe. Es en esa fe que nosotros podemos agradar a Dios. No hay otra forma. Ni las mandas, ni las autoflagelaciones. Los católicos, por ejemplo, se autoflagelan. Incluso hay un comercio de cosas para autoflagelarse. Usan cinturones como de fierro, ¿cierto? Usan látigos para golpearse porque se supone que eso es piedad. Y eso no es piedad. Esos son esfuerzos humanos por agradar a Dios. Y ante los ojos de Dios son como los sacrificios de Caín. No son agradables. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estábamos en la iglesia que estábamos antes, había un caballero que era de la calle, derechamente, era un caballero borrachito.
Y él llegaba, si es que no me equivoco, cada 15 días, una vez al mes, a hacer el aseo a la iglesia, a la parte de afuera. Y una vez le preguntamos, ¿y por qué hace esto? No, porque este es una especie de, no recuerdo si un pacto, un voto que tengo con Dios. Entonces, de alguna manera, yo hago mi vida como yo quiera, pero yo vengo a hacer el aseo y con esto yo me doy por pagado. O de alguna manera, yo me mantengo en paz con Dios mientras yo le haga el aseo afuera de la iglesia. Yo una vez le dije, no saca nada con venir a hacerlo en la iglesia. No venga, está perdiendo el tiempo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ir a hacer su vida como la quiere hacer, pero yo voy a hacer el aseo en la iglesia? Es una ofrenda que no es grata a Dios. Pero sí es una ofrenda grata a Dios cuando usted, siendo hijo de Dios, viene a hacer el aseo en la iglesia. Ahí sí es una ofrenda grata a Dios. Por tanto, hermanos, concluimos que la fe verdadera, la fe salvífica es totalmente necesaria e indispensable para agradar a Dios. Un ejemplo de esto es, ¿por qué nosotros oramos a Dios? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué tenemos el acceso a orar a Dios? Solamente por la fe en que Cristo ha pagado por nosotros. El autor dice que no se puede acercar, ¿cierto? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, si nosotros oramos y nos vamos a arrodillar también a Dios, vamos a entender lo siguiente, y es que nosotros nos vamos a arrodillar a Dios entendiendo en fe que es necesario acercarnos a Dios en oración. Y en fe, entendiendo que no nos podemos acercar sin los méritos de Cristo a la oración. Entendiendo que como la palabra es verdad y Él dice que nada podemos hacer sin Él, tenemos que depender de Dios. Hacemos cosas que deberían ir en línea con lo que profesamos en la fe. Lo hablamos la semana pasada. Una fe, cierto, que solamente se profesa, pero que no va en línea con lo que yo hago, es una fe muerta. Asimismo, hermanos, todo hombre que se acerca a Dios por la fe debería también actuar en virtud de esa fe. Si nosotros profesamos la fe en Cristo, cosas como presentar sacrificios agradables a Dios en obediencia y en entendimiento debería ser una consecuencia. No algo que nosotros deberíamos estar llevando a la iglesia que lo haga. Si nosotros creemos que hay un Dios que es santo, hermanos, y realmente lo creemos, cuando nos acerquemos a Él, hagámoslo con la consideración que corresponde. No la guaite, como se dice, ¿cierto? Derechamente, cuando nosotros nos presentamos en el culto y nos esforzamos, por ejemplo, por darle la sobriedad y quizás el honor y la solemnidad necesaria, lo tenemos que hacer entendiendo que lo que estamos haciendo es dándole un servicio de adoración a un Dios santo. Por eso desechamos, ¿cierto?, los cultos como el hombre quiere hacerlos, porque entendemos a quién se lo estamos dando. Lo mismo en oración. Cuando nosotros nos presentemos en oración, entendamos que estamos entrando realmente al lugar santísimo. Cuesta, pero es necesario que nosotros meditemos en estas cosas. Entonces termina el autor citando al último héroe de la fe de los que vamos a ver hoy día, porque vamos a seguir viendo héroes de la fe. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, aquí vamos a llegar, desde mi punto de vista, a uno de los hombres que más fe tuvo en la historia de la humanidad. Y el ejemplo más grande de perseverancia que podríamos imaginar. Todos conocemos a Noé por la famosa arca, ¿cierto? El diluvio, Noé en su arca y que se salvó. Pero tampoco meditamos en lo que hay detrás de eso. Para poder entender cuál es la fe de Noé, tenemos que ir unos 120 años atrás. ¿Por qué? Si una persona que demostró su fe a Dios en un mundo totalmente incrédulo,
Ese fue Noé. Noé fue advertido por Dios que eliminaría a todos los hombres de la tierra en 120 años más. Génesis 6 le dijo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hubo una diferencia en Noé. Dios le concedió a Noé el don de la fe. Dios le concedió la salvación a Noé. Y podríamos decir que no se la dio a nadie más en ese mundo, en ese tiempo. Tal como sus antepasados, a Enoc y Abel, él puso su confianza en Dios. Dios mandó a Noé que construyese un arca de un tamaño cierto específico y adecuado para contener a su familia y una cantidad enorme de animales que el Señor iba a salvar, iba a mantener con vida. Ahora, yo creo que quizás si nosotros traspasamos y tratamos de ir a nuestra mente a ese tiempo, vamos a captar algo de la profundidad, de las dimensiones de la obra de Noé. La situación, hermanos, de Noé era tremendamente difícil. Él tenía que comenzar a trabajar en una ultra mega construcción que le iba a llevar 120 años. Nosotros, no sé, queremos pintar una pared y estamos, pero colapsados, ¿cierto? Él tenía que hacer una obra que era 120 años, más que toda nuestra vida construyendo un arca. Más que todo lo que hemos vivido nosotros, construyendo un arca. Y más aún, mientras estaba construyendo esa arca, él constantemente estaba advirtiendo, predicando, anunciando lo que había de venir. Lo que dice el autor es bien claro. Dice, cuando fue advertido acerca de cosas que aún ni se veían. Cuando Noé empieza a predicar, le está diciendo a la gente, mira, va a suceder algo que tú nunca has visto. Algunos piensan que nunca habían visto la lluvia en ese tiempo. Otros dicen que es la alusión al diluvio propiamente tal. Sea como sea, él estaba hablando de algo que para los que estaban ahí alrededor de él era inimaginable. Era algo loco. Y mientras él predicaba y predicaba, imaginen qué sufrió. Burlas, escarnio, algunas patadas que me imaginamos, sal de aquí, lo tenían por loquito, ¿cierto? Porque él iba en contra de todo lo que el mundo decía. Muy probablemente fue discriminado, ¿cierto? Ofendido. En ese tiempo, hermanos, él estaba predicando en un lugar, como habíamos dicho, que nunca habían ellos, ni siquiera conocían el concepto de un diluvio o muy probablemente de una lluvia. Cuando él predicaba y predicaba y predicaba, no recibía, hermanos, más que burlas. Predicó, hermanos, durante 120 años. 120 años de vida caminando con Dios en un mundo que iba totalmente en contra de él, de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de todo lo que era Dios. Y él predicaba y recibía burlas, escarnio. Ningún profeta predicó como Noé. Tanto tiempo. Ninguno. No hubo ni un profeta que predicara tanto tiempo como Noé. Ninguno. Búsquenlo. No existe. Imagínense, hermanos. 120 años de perseverancia. ¿Y sabe cuál fue el éxito que tuvo Noé? Porque ustedes saben que hoy día las iglesias miden su predicación por el éxito que tienen, por la cantidad de gente que llega a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente llegó a la iglesia, Noé? 0. 120 años de predicación y no llegó nadie a la iglesia.
Para los que salimos a predicar, esto es, pero de un aliento, hermano. Es de una fortaleza tremenda. Porque aquí está lo maravilloso. Y es que a pesar de que Noé predicó 120 años y nadie se convirtió, porque nadie se convirtió, él ante los ojos de Dios era justo. Él ante los ojos de Dios era justo. No importa cuánta gente se convierta o cuánta gente no. Si se convierte mucha gente, maravilloso. Pero si no se convierte ninguna, gloria a Dios también. Si nosotros salimos a predicar y estamos en esta iglesia y estamos 50 años aquí y predicamos y predicamos y predicamos y nadie se convierte, gloria a Dios. Pero tenga este consuelo, hermanos. Somos justos. Y eso es impresionante. Eso no tiene valor. La obra es plenaria de Dios. Y fíjense lo más maravilloso de esto. Que nosotros estamos hoy día en la misma situación que Job. Quizás no estamos solos. Que eso de alguna manera levanta más la fe de Noé. Porque no estaba solo, con su familia puede haber sido. Y nosotros estamos acompañados, hay una iglesia. Vamos a predicar y realmente podemos recibir lo mismo, podemos recibir burlas, lo que sea. Pero estamos nosotros, estamos ahí, nos fortalecemos. Noé no tenía eso. Solamente se refugiaba en Dios. Y el mundo del tiempo de Noé, hermanos, es el mismo mundo que tenemos acá. De hecho, esto lo dice el mismo Jesucristo, fíjense. Mateo 24, últimos tiempos. Dice, pero del día y la hora nadie sabe cuando el Señor Jesucristo vaya a volver. Ni aun los ángeles del cielo. Sino solo mi Padre. Y dice Jesucristo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando nosotros salimos a predicar hoy día, le estamos predicando a la misma gente, hermanos, la misma filosofía, la misma cosmovisión del tiempo de Noé. No se extrañe si recibe la misma respuesta que Noé. No se extrañe si se van a burlar de usted, porque adivine qué, eso va a ser. De hecho, nosotros deberíamos seguir predicando, entendiendo, porque la Escritura ya nos da testimonio de lo que va a suceder. Nos van a decir que no, se van a burlar, ¿cierto? Insultar muy probablemente, pero es necesario hacerlo. Y no podemos transar el mensaje del Evangelio, hermanos, por la cantidad de personas que venían a esta iglesia, no. Las personas necesitan el Evangelio. He escuchado por ahí que las personas necesitan una palabra de aliento. No, hermanos. Cuando nosotros salimos a predicar, nos vamos a dar una palabra de aliento como el mundo la quiere. Ellos piensan que ir al mundo y predicar el Evangelio y decirle tú vas a tener una vida exitosa, Dios va a hacer grandes cosas por ti, el Señor tiene un gran propósito para ti, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, un enfermo terminal que tiene la cura necesita saber que está enfermo y que vaya a esa cura. No necesita entretenerse para que se muera en esa condición. La gente afuera está enferma terminal y nosotros tenemos la cura. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a predicar el Evangelio tal como es. Y el Señor, si trae gente, gloria a Él. Si no trae gente, gloria a Dios también. Pero estamos haciendo y que el Señor nos pille haciendo lo que Él pidió que hiciéramos. Entregando ofrendas como la de Abel, no como las de Caín. Volviendo a Noé. La obra de Noé, hermanos, cuando nosotros la empezamos a ver, es realmente impresionante.
Es realmente impresionante. Vivió solo en un mundo, en contra de un mundo de maldad. Y perseveró, hermanos, hasta llegar a la meta. Noé perseveró. Fuera de sus familiares, él no contaba con él, con la ayuda de nadie. De nadie. Porque creer en un contexto, ¿cierto? Por ejemplo, para los jóvenes, creer en un contexto donde todos creen es relativamente fácil. Pero creer en un contexto donde nadie cree es muy, pero muy difícil, derechamente imposible. Solamente en la obra de Dios. Noé creyó. Y con un amor, una reverencia, podemos entender, con una disposición, con un corazón, con una fe, agradó a Dios y comenzó una obra. El arca de Noé fue una ofrenda a Dios. Fue una vida de sacrificio a Dios. El arca de Noé fue una vida de entrega a Dios. Nadie probablemente, de hecho, en la historia hizo una ofrenda tan grande como la que hizo Noé. Porque Noé entregó 120 años, hermanos, 120 años de vituperios, esfuerzos, burlas, cansancios, pero perseveró. Él estaba, hermanos, y ojo con esto, él sabía que el juicio de Dios venía sobre la tierra. Y entendiendo ese juicio de Dios sobre la tierra, actuó. Si Noé hubiera hecho caso omiso del juicio que Dios había anunciado a la tierra, él no hubiera hecho el arca. Pero él, entendiendo que las palabras de Dios son verdad, que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, y que cuando Dios pronuncia, ¿cierto?, que va a hacer juicio sobre la tierra, lo va a hacer, él empezó a construir el arca, hermanos. ¿Adivinen qué? Nosotros tenemos exactamente la misma misión que Noé. Porque tal como a Noé se le avisó del juicio de Dios, nosotros estamos avisados. El juicio de Dios sobre el mundo viene. La ira de Dios está sobre el mundo. Está sobre los hombres que no han depositado su fe en Cristo. La ira de Dios, el derramamiento de la justicia de Dios sobre el mundo viene, y tal como Noé, nosotros debemos ir a anunciarlo. A pesar e independiente de cómo el mundo responda. Nosotros debemos actuar conforme a lo que entendemos. Si usted sabe que el mundo viene, que el fin de las cosas viene, que básicamente nosotros nos vamos a morir y que vamos a ver a nuestro Creador, hagamos obras, hermanos, conforme a lo que decimos creer. Dejemos de perder el tiempo, hermanos. Dejemos de ofrecer sacrificios como los de Caín. Dejemos de solamente cumplir y empecemos a dar ofrendas conforme a la fe que profesamos. Tenemos un regalo, hermanos, que es precioso. Ya tenemos la fe, que es el puente para llevar nuestro sacrificio. Ahora llevémoslo. Porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos el puente construido, pero dejamos todas las cosas acá. Porque nos dejamos seducir. Porque el mundo nos tiene pero tan enamorados, tan pavos, de alguna manera, que vamos por del mundo, sin darnos cuenta. Tenemos que orar constantemente para que seamos despertados. No solamente nosotros, la iglesia en general. La iglesia en general está adormecida, hermano. ¿Por qué? Está letargada por lo que el mundo ofrece, siendo que tenemos algo que el mundo no tiene. Fíjese que, quizás como analogía, hoy día vemos movimientos feministas que dicen y que promueven que la mujer deje de ser mujer, básicamente. Ponerla a la altura del hombre y ponerla en similitud con el hombre, pero pierden lo más precioso que tiene, y es ser mujer.
Tienen algo incalculablemente precioso que es su feminidad. Pero la quieren dejar para ir a parecerse al hombre. Con los cristianos pasa lo mismo. Tienen algo precioso, hermanos, que es totalmente diferente y que el mundo no puede tener, pero vamos a parecernos al mundo. Por lo más cool. No, hermanos. Marquemos la diferencia y defendamos lo precioso que tenemos, que es la fe en Cristo. Una vida en el reino celestial. No transemos, hermanos. Amén. Tenemos por la fe la entrada a agradar a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey del cielo y Padre celestial. Queremos darle gracias, Señor, por su palabra y sin duda también, Señor, gracias por haber levantado hombres durante la historia que son ejemplo para nosotros. Oramos, Señor, para que estos hombres, el testimonio de estos hombres, la vida de estos hombres para nosotros sean también una motivación, un ejemplo, un estándar, Señor, que nos ayude a comprender mejor la fe, a caminar, a esforzarnos más, Señor, a realmente comprender lo precioso que tenemos. Estos hombres en su momento fueron la excepción de su mundo. Ayúdenos también a nosotros a ser la excepción del mundo en que vivimos. Ayúdenos a esforzarnos, Señor. Necesitamos de su ayuda. Damos gracias por su palabra y gracias por su obra en nuestros corazones. Señor, oramos para que este día siga siendo de bendición. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.